Pregunta. La prosopagnosia, se define como 1. Forma extrema de agnosia caracterizada por la incapacidad para reconocer a las familiares. 2. Fracaso para reconocer los objetos por el tacto. 3. Pérdida de la capacidad para visualizar imágenes. 4. Forma de anosognosia en la cual el paciente niega su ceguera. Y 5. Experiencia perceptiva de un miembro amputado. La respuesta es la 1. La prosopagnosia es la forma extrema de agnosia caracterizada por la capacidad para reconocer a las familiares. Las alteraciones de la conciencia se traducen en determinados comportamientos verbales y motores, incluyendo la atención, conducta motora, reactividad emocional y la presencia o ausencia de elementos delirantes y o alucinaciones principalmente. La conducta de un paciente con trastornos de la conciencia es extremadamente variable y puede oscilar desde la agitación al estupor o coma. Desde el punto de vista clásico se diferencian los trastornos de la conciencia en dos grupos: A, cuantitativos o de nivel, y B, cualitativos. La prosopagnosia es una forma extrema de agnosia caracterizada por la incapacidad para reconocer a las familiares. Decimos en la opción 1 es correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son características de la obnubilación de la conciencia? 1. Total ausencia de conciencia que se produce por enfermedad o daño cerebral. 2. Estrechamiento transitorio de la conciencia de duración variable con amnesia de lo ocurrido durante el periodo. 3. Estado semejantes al sueño que se acompaña de alucinaciones visuales intensas. 4. Trastorno profundo de índole cualitativa y cuantitativa o la agitación psicomotora. Y 5. Reducción de la capacidad para identificar y reconocer el entorno con dificultades atencionales y del curso del pensamiento. La respuesta es la 5. Es reducción de la capacidad para identificar y reconocer el entorno con dificultades atencionales y del curso del pensamiento. En un estado de obnubilación no resulta sencillo que el paciente salga del mismo. Si se consigue con la estimulación repetida y vigorosa, el paciente suele estar confuso y desorientado, aunque mantenga cierta cooperación. Siguiente pregunta. Al estado caracterizado por una total ausencia de conciencia, laxitud muscular, ausencia de respuesta a estímulos dolorosos y amnesia lacular posterior, se le denomina 1. Somnolencia, 2. Ausencia mental, 3. Estupor, 4. Coma, 5. Obnubilación. La respuesta es la 4. Dentro de los trastornos por déficit nos encontramos de menor a mayor intensidad la siguiente progresión. Trastornos deficitarios de la conciencia. 1. Letargía, somnolencia o sopor. 2. Obnubilación. 3. Estupor. Y 4. Coma.
Llamamos aproxesia a 1. La ausencia completa de atención. 2. Hipervigilancia atencional. 3. La incapacidad para distinguir unos estímulos de otros. 4. La fatigabilidad atencional. Y 5. La ausencia mental. La respuesta es la 1. La llamamos apoplexia, ausencia completa de atención. Desde los planteamientos clásicos, la atención se caracteriza por estar íntimamente ligada a concentración. La atención implica muy especialmente un proceso de focalización perceptiva e incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo estímulo. Esto hace que las manifestaciones psicopatológicas, tanto de la atención como de la concentración, no se diferencien. Así, las psicopatologías de la atención se ubican en un continuo normalmente cuantitativo de la concentración y en ese continuo el grado más intenso de distrabilidad y ausencia completa de atención es lo que llamamos apoplexia. Opción 1 es correcta. Siguiente, si un paciente dice oír voces en París cuando él se encuentra en Londres, decimos que padece a 1. Una alucinación refleja. 2. Una alucinación paranoide. 3. Alucinación extracampina. 4. Alucinación autoscópica. Y 5. Alucinación negativa. La respuesta es la 3. Decimos que es una alucinación extracampina. Las alteraciones sensoreceptivas son frecuentemente objeto del examen. Hay una distinción básica entre distorsiones perceptivas o sensoriales desengaños. Mientras en los primeros el sujeto percibe de modo transformado un estímulo realmente existente, en los engaños la experiencia perceptiva no se fundamente en estímulo realmente existente. Dentro del grupo de los engaños perceptivos se engloban las alucinaciones y las pseudopercepciones. Las alucinaciones extracampinas, es la respuesta, aparecen recogidas en el manual de Bellot y Hall dentro del grupo de las variantes de experiencia alucinatoria. Se trataría de alucinaciones que experimentan fuera del campo visual normal, como por ejemplo ver cosas detrás de nosotros cuando miramos hacia el frente, oír la voz de nuestro padre en casa cuando estamos en el hospital ingresados, etc. Y cualquier alteración que salga del campo perceptivo habitual. O como el ejemplo del examen, escuchar voces en París, estado en Londres. Siguiente pregunta. En psicología se denominan ilusiones a 1. Engaños perceptivos. 2. Las pseudoalucinaciones. 3. Las asociaciones anormales de las sensaciones sinestesias. 4. Las anomalías de la integración perceptiva morfolisis. 5. Las anomalías en la estructuración de estímulos ambiguos. La respuesta es la 5. Las anomalías en la estructuración de estímulos ambiguos. La ilusión puede conceptualizarse como una distorsión perceptiva en la medida que se defina como una percepción equivocada de un objeto concreto. Esto equivale a admitir que las ilusiones son perceptos que no se corresponden con las características físicas objetivas de un estímulo concreto. Existe un estímulo externo real que se percibe de forma errónea.
¿Eso cuál es? ¿Cómo se denomina la ilusión en psicología? ¿Cómo se denomina? Anomalías en la estructuración de estímulos ambiguos. Vale. Las ilusiones son el resultado de la tendencia de las personas a organizar en un todo significativo elementos más o menos aislados entre sí o con respecto a un fondo. Dos tipos de ilusiones estudiadas con frecuencia y un objeto del examen son la pareidolia y el sentido de presencia. En la pareidolia, el individuo proporciona una organización y significado a un estímulo ambiguo o poco estructurado. Por ejemplo, siluetas que vemos dibujadas en las nubes del cielo. Las pareidolias no son en absoluto patológicas en sí mismas. Siguiente, dentro de las distorsiones perceptivas podemos encontrar 1. Alucinaciones. 2. Metamorfosías. 3. Imágenes idénticas. 5. Autoscopía o fenómenos de doble. Y 5. Imágenes parasitas. La respuesta es la 2. En distorsiones perceptivas encontramos metamorfosías. Una distinción importante y frecuentemente objeto de examen es la existente entre distorsiones perceptivas y sensoriales y engaños perceptivos. En las distorsiones, el sujeto tiene una experiencia perceptiva en la que existe un estímulo real fuera del sujeto y es percibido de una manera diferente a la que habría dada sus características formales. Sin embargo, en el caso de los engaños perceptivos, la experiencia perceptiva no se fundamenta en estímulos realmente existentes fuera del individuo. En función de cuáles sean las características distorsionadas del estímulo realmente existente, podemos construir la siguiente clasificación. Siguiente, a la hora de distinguir los pacientes alcohólicos con síndrome Korsakoff de los pacientes con demencia alcohólica, podemos tener en cuenta que 1. En los pacientes con síndrome de Korsakoff, la medida del consciente intelectual se mantiene realmente intacta. Mientras en esta medida se encuentra deteriorada en el caso de demencia alcohólica. 2. Los pacientes con demencia no presentan problemas de memoria, mientras que los que padecen de síndrome Korsakoff sí. En los casos de demencia, la amnesia aparece como el primer síntoma y es más relevante. 4. En el caso del síndrome Korsakoff, no existe amnesia anterogada, capacidad para adquirir nueva información. Y 5. En el caso de la demencia, las habilidades aprendidas permanecen intactas, mientras en el síndrome Korsakoff se encuentran muy deterioradas. La respuesta es la 1. En los pacientes con síndrome de Korsakoff, la medida del consciente intelectual se mantiene relativamente intacta, mientras que esta medida se encuentra deteriorada en el caso de demencia alcohólica. El término de demencia engloba una serie de trastornos degenerativos del cerebro que producen un declive gradual en función intelectual. Los problemas de memoria son el primer síntoma,
Pero a medida que avanza la enfermedad, el deterioro intelectual y emocional se hace más grave hasta llegar a un estado de demencia profunda. La demencia incluye alteraciones múltiples: memoria, afasia, apraxia, agnosia, trastorno de la ejecución de las funciones, declive de la capacidad de control emocional y motivación, cambios en el comportamiento social tales como apatía, irritabilidad. Se admite el efecto tóxico del alcohol puede causar demencia. La denominación de síndrome amnésico se reserva para aquellos casos en la que una lesión cerebral provoca un déficit global y permanente de memoria sin que haya otros deterioros intelectuales. El amnésico puro mantiene intacta su capacidad intelectual en términos de consciente intelectual, opción 1 correcta. No tiene problemas de lenguaje, no muestra deterioros perceptivos ni de atención y conserva las destrezas adquiridas antes de la lesión. Se caracteriza fundamentalmente por una amnesia atenuada, de las amnesias producidas por una etiología orgánica. El síndrome de Korsakoff es el más ampliamente citado. Hay otras causas como el daño en el lóbulo temporal medio, anoxia, accidentes cerebrovasculares. Sus funciones intelectuales, medida con test de inteligencia estandarizados, permanecen relativamente intactas. Este es un aspecto importante para distinguir pacientes con síndrome Korsakoff de los que padecen una demencia alcohólica, ya que estos últimos muestran un marcado deterioro intelectual asociado a su abuso alcohólico y los problemas amnésicos no comienzan siendo lo más significado de este trastorno. Lo mismo habría que decir de las demencias en general, ya que estas, además de presentar graves problemas de memoria, siempre se acompañan de importantes deterioros en la capacidad intelectual. Siguiente, la confabulación es un síntoma típico de 1. El juego patológico. 2. El síndrome de Munchausen. 3. El síndrome de estrés postraumático. 4. El síndrome de burnout. Y 5. El síndrome amnésico. La respuesta es la 5. El síndrome amnésico. Las confabulaciones son narraciones inexactas o falsas que intentan comunicar información sobre el mundo o sobre uno mismo, aunque la definición de confabulación ha variado a lo largo del tiempo. Hay algunos elementos que perduran. Tradicionalmente las confabulaciones se consideran como una falsificación del recuerdo que ocurre sin alteración del nivel de conciencia asociado a una amnesia de causa orgánica. Tradicionalmente las confabulaciones se consideran como una falsificación del recuerdo que ocurre sin alteración del nivel de conciencia, asociado a una amnesia de causa orgánica. En la actualidad, el término de confabulación se reserva para aquellas falsificaciones que se dan en cuadros orgánicos. Síndrome amnésico, por ejemplo, opción 5 correcta, en las que el paciente puede inventarse recuerdos sin intención de mentir, al intentar dar respuesta a cosas que no recuerda y tener así una continuidad amnésica, o narrar recuerdos auténticos pero mal contextualizados.
La amnesia retrograda se define como 1. Pérdida de memoria y abarca el periodo previo a la aparición del trastorno y dio lugar a la amnesia. 2. Pérdida de memoria y abarca el periodo consecutivo a la aparición del trastorno y dio lugar a la amnesia. 3. Pérdida parcial de memoria y abarca un periodo concreto. Y 4. Pérdida de memoria en ausencia de un trastorno orgánico cerebral. Y 5. Distorsiones o errores de la memoria. Respuesta es la 1. La amnesia retrograda se define como una pérdida de memoria y abarca el periodo previo a la aparición del trastorno y dio lugar a la amnesia. Dentro de la memoria permanente se habla de dos déficits principales. Los problemas se manifiestan en la adquisición y retención permanente de nueva información, amnesia anterogada, y en los déficits relacionados con el almacén permanente en el pasado, amnesia retrograda. La amnesia retrograda aparece en los principales trastornos que provocan déficit de memoria, demencia, amnesia funcional y síndrome amnésico. Siguiente pregunta. ¿Qué alteración padece una persona que cree que sus pensamientos no son suyos, sino que se le han introducido en la mente una fuerza exterior e irresistible? 1. Idea obsesiva. 2. Ideas delirantes de negación. 3. Fuga de ideas. 4. Delirio de ser controlado. Y 5. Eco del pensamiento. La respuesta es la 4. Delirio de ser controlado. La clasificación de los delirios se ha centrado casi siempre en los temas o contenidos sobre los que pueden versar. En este sentido, el delirio de control o delirio de ser controlado describe las situaciones en las que el paciente experimenta que los sentimientos, los impulsos, los pensamientos o los actos son vividos como si estuvieran bajo el control de alguna fuerza extrema más que bajo uno mismo. El requisito básico de este tipo de delirio es una sensación subjetiva e intensa de estar bajo control. Una de las características de la experiencia del delirio primario es 1. Su mayor modificabilidad comparada con el secundario. 2. La preocupación obsesiva primaria del paciente por controlar la realidad. 3. Que no tiene su origen en una experiencia anómala previa. 4. Que no se mantiene con intensa convicción. Y 5. Que es plausible. La respuesta es la 3. Que no tiene su origen en una experiencia anómala previa. Según la forma Jasper en 1913 diferencia 1. El delirio primario, verdadero o autóctono, son ideas derivantes que se caracterizan por ser autónomas, originales, inderivables e incomprensibles desde el punto de vista psicológico. No tiene su origen en una experiencia previa anómala. 2. Delirio secundario, ideas deliroides, ideas delirantes que surgen como intentos de explicación de experiencias anormales previas y en este sentido son psicológicamente comprensibles, es decir, surgen comprensiblemente de otros procesos, personalidad, conflictos, etc. Dentro de los delirios primarios se incluyen 1. La intuición delirante, percepción delirante, atmósfera delirante y recuerdo delirante.
¿Qué nombre se conoce el trastorno que se caracteriza por la repetición constante y persistente de las palabras, ideas o temas a los que el paciente recurre continuamente? 1. Perseveración del pensamiento. 2. Pensamiento divagatorio. 3. Disgregación del pensamiento. 4. Circunstancialidad. Y 5. Inhibición del pensamiento. La respuesta es la 1. Perseveración del pensamiento. Dentro de los trastornos del pensamiento existe una distinción básica entre trastornos formales y trastornos del contenido, delirios. Dentro de los trastornos formales del pensamiento hay que conocer a fondo las principales categorías diagnósticas. Todos los años hay alguna definición y otra en el examen. Especial relevancia tiene la propuesta de Nancy Anderson, Escala de Trastornos del Pensamiento, el Lenguaje y Comunicación en 79, pues nos permite agrupar y estudiar fácilmente esos trastornos del pensamiento. La autora propone 18 categorías y añade las definiciones a cada una de ellas. Cuando una persona habla mucho de manera espontánea, de forma rápida, es difícil interrumpirle y no acaba sus frases con una especie de necesidad imperiosa de comunicar algo. Es probable que presente el trastorno de pensamiento denominado 1. Esquizofagia. 2. Presión del habla. 3. Perseveración. 4. Tangencialidad. Y 5. Circunstancialidad. La respuesta es la 2. Presión del habla. Dentro de los trastornos formales del pensamiento hay que conocer a fondo las principales categorías diagnósticas, tal y como hemos señalado en preguntas anteriores. Especial relevancia tiene la propuesta de Nancy Anderson, en escalas de trastornos del pensamiento y el lenguaje y comunicación del 79, pues nos permite agrupar y estudiar fácilmente esos trastornos del pensamiento. Propone 18 categorías y añade definiciones a cada uno. En la presión del habla, la opción 2 también se denomina habla apresurada y logorea. Se produce un incremento en la cantidad de habla espontánea, comparado con lo que se considera socialmente adecuado. El sujeto habla rápidamente y es difícil de interrumpirle. Incluso puede dejar oraciones incompletas por el ansia de comenzar una idea nueva. Siguiente, la dificultad para hallar palabras que designen objetos o personas, sustantivos y nombres. Se denomina 1. Anomía. 2. Glosomanía. 3. Aprosolía. 4. Bradifemia. Y 5. Parafemia. La respuesta es la 1. Anomía. En la evaluación de todas las afagias hay que tener presentes las siguientes dimensiones evaluadas en el test de afagias de Boston. Evaluación de las afagias principales de dimensiones. 1. Articulación. 2. Fluidez verbal. 3. Búsqueda de palabras. 4. Agramatismo. Afectación principal en la afasis motoras. Broca. 5. Parafasis. 6. Repetición. 7. Comprensión auditiva. Audición fonética en términos de Luria. Afectación principal, afasis sensoriales. Una de las principales características
A nivel clínico, se exploran en los pacientes con síndromes afásicos es la capacidad que tienen para encontrar palabras. Prácticamente todos los pacientes afásicos tienen problemas para encontrar algunas de las palabras de las que disponen en su repertorio. Dentro de estas, las palabras que ofrecen mayores dificultades son las palabras de contenido. Este síntoma recibe el nombre de anomía. La habilidad afectiva se caracteriza por que 1. Se producen cambios rápidos de la emoción y la persona tiene dificultades para controlar sus emociones. 2. Se produce una elevación del umbral afectivo atencional para estímulos negativos. 3. Hay un sentimiento general de encontrarse muy bien, muy alegre, aunque no existan causas que justifiquen ese estado de ánimo. 4. El estado de ánimo es predominantemente abatido, pesimista y triste. Y 5. Se produce un estrechamiento afectivo que restringe la vida emocional. La respuesta es la 1. La habilidad afectiva se caracteriza porque se producen cambios rápidos de la emoción y la persona tiene dificultades para controlar sus emociones. El afecto se define según el DSM-4-TR como una conducta que expresa la experiencia subjetiva de un estado de ánimo, emoción. La palabra afecto se refiere a estados emocionales cambiantes, mientras que el humor designa emociones sostenidas y duraderas. Algunos de los principales trastornos afectivos son afecto aplanado, ausencia o práctica de ausencia, del cual el signo de expresión del afecto que se manifiesta como voz monótona y cara inmóvil. Afecto embotado, reducción severa de la intensidad de la expresión del afecto. Afecto inapropiado, discordancia entre la voz y los movimientos de las personas y el contenido del habla o de la idea. Afecto lábil, la variabilidad anormal de la expresión del afecto con cambios repetitivos, rápidos y repentinos. Afecto restringido o constreñido, reducción en la gama e intensidad de la expresión afectiva. En la labilidad afectiva o afecto lábil, las emociones y los estados de ánimo cambian constantemente, estén o no influidos por estímulos externos. Se trata de una especie de distraibilidad afectiva. Es un síntoma que se asocia con frecuencia a cuadros de retraso mental, personalidades inmaduras, estados de ansiedad intensos y enfermos o lesiones cerebrales. La paratimia se caracteriza por que 1. Se han perdido la flexibilidad y modulación emocional o afectiva. 2. Hay sentimientos mixtos de amor y odio. 3. Hay cambios rápidos de humor. 4. Hay ausencia de control sobre la expresión de los afectos. 5. La expresión afectiva es discordante o inadecuada con la situación. La respuesta es la 5. La paratimia se caracteriza porque la expresión afectiva es discordante o inadecuada con la situación. La paratimia y la inadecuación afectiva o afecto inapropiado se caracteriza a la situación donde la afectividad del sujeto, en este caso, no parece apropiada al contexto en que se produce. Se puede distinguir en él dos aspectos: la vivencia afectiva y su expresión externa. En clínica, la inadecuación afectiva puede aparecer en esquizofrenia defectual, en la que los dos aspectos, vivencia y expresión, pueden ser inapropiados, y en la inadecuación afectiva suele ir acompañada de otros síntomas negativos.
en los síndromes orgánicos cerebrales, en los que frecuentemente existe una inadecuación afectiva debido a trastornos de la expresión emocional, como las aprosodias o como los cuadros de risa y llanto espasmódicos propios de los pacientes pseudobulbares. El resto de opciones de respuesta no se ajustan a lo que sucede durante la parastimia. La opción 1 se ajusta mejor a la rigidez afectiva, pérdida en la flexibilidad y modulación. La 2, sentimientos mixtos a amor y odio, a la ambivalencia o ambitimia. La opción 3, cambios rápidos, sería una característica de la labilidad. Y 4, pérdida de control, sería una característica de la alergia patológica. La rigidez afectiva se caracteriza por 1. Cambios rápidos en el estado de ánimo. 2. La expresión afectiva es discordante con la situación. 3. La ausencia de sentimientos positivos reactivos. 4. La incapacidad para modular el afecto en función de las situaciones. Y 5. Respuestas emocionales poco intensas. La respuesta es la 4. La rigidez afectiva es la incapacidad para modular el afecto en función de las situaciones. Dentro de los trastornos de la afectividad aparece la rigidez afectiva. Esta se define por la pérdida de la capacidad para modular y cambiar las emociones. Los sentimientos están bloqueados de manera que no puede aplicarlos de manera adecuada a una situación y según su propia voluntad. Seguimos. Cuando una persona permanece en actitud inmóvil con la musculatura rígida y se le puede colocar en diversas posiciones sin que él intente recuperar la posición original durante un tiempo, es probable que padezca 1. Negativismo pasivo. 2. Obediencia automática. 3. Manierismos reactivos. 4. Alteración psicomotora de reposo. Y 5. Flexibilidad cerebral. La respuesta es la 5. La flexibilidad cerebral. La atalexia, también llamada flexibilidad cerebral, describe una situación en la que la persona puede moldearse en una posición que es mantenida. Cuando el examinador mueve un miembro de la persona, siente como si estuviera hecho de cera, no una resistencia activa, violenta y con fuerza. Consiste entonces en el mantenimiento rígido de una posición corporal durante un periodo prolongado de tiempo, una vez que se ha modificado. La aparición del estreñimiento es un síntoma que aparece con frecuencia cuando se consume 1. Tabaco. 2. Alcohol. 3. Cannabis. 4. Cocaína. 5. Heroína. La respuesta es la 5. La heroína. Cuando se consume heroína aparece el estreñimiento como síntoma. El consumo de opiáceos, heroína, produce una elevación del estado del ánimo y sensaciones de placer asociados al consumo. Son analgésicos eficaces, además de depresores de los centros respiratorios y la tos. Producen un intenso estreñimiento. Uno de los síntomas más comunes y persistentes del consumo de opiáceos, debido al efecto depresor generalizado sobre la motilidad intestinal. Se reduce el peristaltismo
y aparece el estreñimiento. Este efecto ha sido sobre todo estudiado en pacientes oncológicos tratados con opiáceos, entre los que un 20 hasta 80% padecían estreñimiento. Se recomienda la utilización de laxantes de forma profiláctica, así como antagonistas opiáceos. En otras sustancias como la cocaína también puede aparecer estreñimiento, pero no se trata de un síntoma tan común y persistente como en los opiáceos. Bajo la denominación de xantinas se agrupan 1. La hoja de coca, la cocaína y el crack. 2. Metadona y la heroína. 3. El MDA y el MDMA. 4. La nicotina y los inhalantes. 5. La cafeína y la teofilina. La respuesta es la 5. La cafeína y teofilina. Las clasificaciones de las sustancias y específicamente de las xantinas ya ha sido objeto de estudio a lo largo de las convocatorias de examen. Las xantinas incluyen varias sustancias cuyo consumo con intención alimentaria y estimulante se extiende por todo el mundo. Las más estudiadas son la cafeína y teofilina. Opción 5 es correcta. Y teobromina. En la siguiente clasificación, en las drogas con la función que ejercen sobre el sistema nervioso central, podemos observar el lugar que ocupan las xantinas considerados como estimulentes menores.